1947. Tras el conflicto bélico más grande, cruento y con más repercusiones hasta la actualidad de nuestra historia, el mundo intenta poner reglas. Después de ver hasta dónde puede llegar la ciencia cuando nadie la detiene, nace un código, el Código de Nuremberg. No es un tratado como tal, es un conjunto de principios simples pero contundentes. Consentimiento voluntario, evitar sufrimiento innecesario y límites claros. Pero hay algo que por más reglas que existan, nunca se va a poder controlar. Todo lo que ya pasó y todo lo que siguió y seguirá pasando. Porque, aunque existan normas, eso no borra lo que ya se hizo, ni garantiza que alguien más no vuelva a cruzar la línea. Y cuando empiezas a juntar los casos uno tras otro, te das cuenta de una verdad incómoda. Esto no fue un accidente aislado, no fue un momento específico en la historia. Es algo que se repite en distintos lugares, con distintos nombres, pero con la misma lógica. Personas usadas como prueba, vidas deshumanizadas, decisiones tomadas desde arriba y consecuencias que casi nunca fueron para quienes las tomaron. Bienvenidos a Testigos de lo Macabro. Yo soy Luis David Ortega y esta es la primera parte de un video en el que vamos a bajar poco a poco en el iceberg de experimentos realizados en seres humanos. En el primer nivel del iceberg nos encontramos con experimentos en los que los científicos y desarrolladores de los mismos no atentaron contra la vida de nadie. No buscaban el daño físico ni el deceso de los sujetos de prueba. Para el nivel 1, tenemos reservados aquellos experimentos en que podemos denotar una ética cuestionable y una experimentación más orientada hacia lo psicológico con los sujetos de prueba. Y es que el experimento que nos abre las puertas de este iceberg es el experimento de Milgram. Ocurrido en el año de 1961, este experimento fue planteado para buscar una explicación a hechos derivados de la Segunda Guerra Mundial, tales como los juicios de Nuremberg. Y es que tras la guerra se llevaron juicios a los criminales de guerra por el Holocausto. La defensa de los alemanes cuando declaraban en juicio por crímenes contra la humanidad fue que ellos sencillamente se remitían a cumplir y seguir órdenes, lo que posteriormente llevó al principal autor de este experimento, Stanley Milgram, un psicólogo estadounidense, a plantearse las siguientes preguntas. ¿Los nazis fueron realmente malvados y desalmados o se trató de un fenómeno grupal que podía ocurrirle a cualquiera en las mismas condiciones? Milgram reclutó a una serie de participantes a formar parte de un experimento sobre memoria y aprendizaje, o eso es la idea que Milgram les vendió a los voluntarios. Se les dijo que para el experimento hacían falta 3 personas: el investigador, que fungía como autoridad, el maestro y el alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro. O sea, en pocas palabras, siempre a los voluntarios les tocaba ser el maestro invariablemente. Mientras que el papel del alumno siempre sería asignado a un cómplice de Milgram. Toda esta parte estaba 100% pactada y coludida.
Maestro y alumno se colocaban en diferentes habitaciones. El maestro, o la víctima, si lo queremos ver así, presenciaba cómo el alumno o cómplice era atado a una silla bajo la excusa de evitar movimientos involuntarios y se le colocaban por el cuerpo unos electrodos. Luego, al maestro se lo colocaba frente a un generador de descarga eléctrica de entre los 15 a los 450 voltios, que falsamente el investigador les hacía creer que daría descargas a los alumnos. La realidad era que dicho generador era falso, pues no proporcionaba ningún tipo de descarga al alumno y solo producía sonido de falsa descarga al pulsar los interruptores. El sujeto reclutado o maestro fue instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz o cómplice y de que, en caso de que se cometiera algún error, el alumno debía ser castigado aplicándole una descarga eléctrica, que sería 15 voltios más potentes tras cada equivocación. La idea central del experimento es que el alumno nunca recibió ninguna descarga. Sin embargo, para dotar de realismo a la situación de cara al participante o voluntario, tras pulsar el interruptor, se activaba un audio grabado anteriormente con lamentos y gritos que, con cada interruptor, incrementaba y se hacían más fuertes y quejumbrosos a medida que se iba aumentando el voltaje de 15 en 15 voltios. Si el sujeto se negaba o llamaba al investigador, este respondía con una respuesta ya planificada, con el objetivo de manipular y persuadir. Continúe, por favor. Siga, por favor. El experimento necesita que usted siga. Es absolutamente esencial que continúe. Usted no tiene otra opción. Debe continuar. El experimento dio como resultado que muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando se escuchaban los alaridos en la habitación contigua. Pero los resultados fueron definitivos. Los 40 sujetos obedecieron hasta los 300 voltios, mientras que 25 de esos 40 siguieron aplicando descargas, incluso llegando hasta el nivel máximo de 450 voltios. Gracias a esto, Milgram llegó a las siguientes conclusiones. Y es que cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, es como si su conciencia literalmente dejara de funcionar. Los sujetos son más obedientes cuanto menos contacto han tenido con la víctima y cuanto más lejos se hallan físicamente de la misma. A mayor proximidad con la autoridad, mayor es la obediencia. Esto demostrado ya que Milgram siempre fue el guía o el investigador en este caso del experimento y se encontraba en todo momento con los maestros o los voluntarios en este caso. Y a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia. Obviamente, caso contrario, a mayor ignorancia, analfabetismo o grado de estudio más mínimo, más arraiga el sujeto las órdenes de su superior. Hombres y mujeres obedecen por igual y, por último, lo que para mí resulta la conclusión más definitiva y fácilmente relacionable a la Alemania nazi es que el sujeto siempre va a tender a justificarse
por sus actos inexplicables y completamente antisociales, siempre que actúe bajo la responsabilidad de un tercero. Y ahora vamos con el siguiente experimento, que se trata de el experimento de la prisión de Stanford. Realizado en el año de 1971 por el profesor Philip Zimbardo y sus colaboradores, este experimento tenía como objetivo comprender cómo la influencia social del grupo al que pertenece un ser humano podía afectar a su comportamiento. Sin embargo, Philip lo llevó a un campo muy específico. A este psicólogo no solo le interesaba probar su punto, sino que además se interesó muy pronto por saber si el entorno carcelario podía influir en los comportamientos anómalos que se daban en él, o si estos eran causados sobre todo por las características de personalidad de los reclusos y los guardias. Zimbardo incluso se inspiró en los estudios del mismo Milgram que veíamos en el punto anterior. Philip logró una reproducción de una penitenciaría completa con celdas en el pasillo del sótano del Instituto de Psicología de la Universidad de Stanford. Se seleccionó a 24 estudiantes, lo más sanos y alejados posible de un estilo de vida delictivo o criminal. Se dividieron al azar entre quienes representarían a los reclusos y quienes se harían pasar por los guardias de la prisión. Se entregaron uniformes a ambos grupos y, además, a quienes representarían a los presos se les sacó incluso de sus casas para simular un arresto. Se les detuvo en la prisión simulada y se les dijo que estarían bajo estrecha vigilancia, sin la mínima intimidad y privados de sus pertenencias. Lo que este experimento en efecto buscaba era replicar el mayor grado de realismo y obsesión al detalle posible. El experimento de la prisión de Stanford debía o se tenía programado para durar 2 semanas, pero pronto los acontecimientos dieron un giro inesperado. Al cabo de 6 días, Zimbardo y sus colaboradores tuvieron que interrumpir el experimento al ver los efectos que estaba provocando. Y es exactamente en este punto donde inicia la parte interesante y más aterradora del experimento. Al cabo de poco tiempo, no solo los guardias, sino también los presos empezaron a desarrollar comportamientos típicos de los dos roles sociales representados. Los estudiantes que ejercían el rol de presos organizaban motines y creaban situaciones caóticas difíciles de gestionar. Algunos guardias o supuestos guardias obligaban a los presos a realizar actividades degradantes, adoptando una actitud de acoso y absoluto abuso de poder. Así, varias personas pertenecientes al grupo de presos desarrollaron rápidamente síntomas de trastornos depresivos, ira intensa y manifestaciones agudas de ansiedad. Por otra parte, algunas personas del grupo de los guardias desarrollaron un comportamiento tan agresivo y abusivo que los observadores se vieron obligados a interrumpir el experimento, como ya lo comenté. ¿Pero qué sufrieron los prisioneros? Pues bueno, los prisioneros sufrieron, y no solo sufrieron, sino que también
aceptaron dignamente, como si de reales presos se trataran, un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias. Y, al final, muchos, como ya comenté, mostraron graves trastornos emocionales con tan solo pocos días de encierro. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad. Incluso el derecho de ir al baño pasó a ser un privilegio que podía y frecuentemente ocurría ser denegado. Se obligó incluso a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. La comida también era negada frecuentemente como medida de castigo, y eso no es lo peor. Lo peor es que se los obligó a ir desnudos incluso como humillación. Muchos de los guardias incrementaron gradualmente su sadismo, particularmente a la llegada de las noches, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron a aproximadamente un tercio de los guardias mostrando tendencias sádicas genuinas. Incluso el grado de arraigo que tenían los participantes fue tal que, cuando se les ofreció la libertad condicional, entre comillas, a cambio de toda la paga que recibían como voluntarios del experimento, la mayoría de los prisioneros aceptó. Pero este trato era también parte del experimento, ya que se presumió una libertad condicional rechazada. Pero cuando su libertad condicional fue rechazada, presuntamente, ninguno abandonó el experimento de forma voluntaria. Los presos, entre comillas, que recordamos que eran meramente estudiantes, llegaron a interiorizarse que realmente estaban purgando una condena. La decisión de finalizar el experimento se debió a la intervención de Christina Maslach, una estudiante de posgrado que no estaba familiarizada con el experimento, pero realizó una visita para realizar entrevistas. Durante su visita, Maslach expresó su preocupación por las condiciones inhumanas de la, entre comillas, prisión y cuestionó si lo que se estaba llevando a cabo era moralmente aceptable. Zimbardo, al darse cuenta de que Maslach era la única entre más de 50 personas externas que había visto la prisión y que había planteado dudas sobre la ética del experimento, se sintió obligado a reevaluar la situación. Imagínense, 50 personas no participantes del experimento, gente no involucrada directamente, visitó la supuesta prisión, y de esas 50 personas a nadie se le hizo una cosa rara o una cosa deplorable lo que estaba ocurriendo entre esas paredes. Se ha dicho que el resultado del experimento demuestra la impresionabilidad y la obediencia de la gente cuando se les proporciona una ideología legitimadora y el apoyo institucional. ¿A qué les suena eso, amiguitos? En psicología, se supone que fue la situación la que provocó la conducta de los participantes de ambos lados de la historia y no sus personalidades individuales. De esta forma sería compatible con los resultados del también famoso y, como ya lo mencionamos antes, experimento de Milgram. Y, casualmente, como una mera coincidencia, poco después de la finalización del estudio, se produjeron motines sangrientos en las prisiones de San Quintín y Ática, y Zimbardo, el doctor responsable, el autor intelectual de todo este experimento, comunicó sus descubrimientos al Comité Judicial de los Estados Unidos.
En el segundo nivel del iceberg nos encontramos con algo más inquietante: personas vulnerables que fueron utilizadas sin información ni opción a elegir, priorizando la investigación y los fines científicos antes de sus derechos como individuos. Tal fue el caso del estudio de hepatitis de Willowbrook. Imaginen lo siguiente: un hospital estatal en Nueva York en los años 50, pasillos saturados, condiciones precarias y un virus que se esparce con desconcertante rapidez: la hepatitis. Ese lugar se llamaba Willowbrook State School. Durante casi 2 décadas, 2 largas décadas, un grupo de investigadores, liderados por el médico Saul Krugman, llevó a cabo lo que se conocería como los estudios de hepatitis de Willowbrook. El método era infectar deliberadamente a niños, muchos de ellos con discapacidad intelectual, internados en la institución, niños que dependían completamente del sistema que, en teoría, debía protegerlos. Algunos eran expuestos al virus a través de material contaminado y a otros se tenía el descaro de administrárselos directamente. Todo con un objetivo: se buscaba observar cómo se desarrollaba la enfermedad, cómo se transmitía y si podían prevenirla. Y aquí es donde viene el punto que resulta más polémico y que divide a muchos. Los investigadores argumentaban que la hepatitis ya era prácticamente inevitable dentro de Willowbrook, que los brotes eran constantes y que, en cierto modo, si se lo pensaban, los niños se iban a terminar contagiando de todas formas. Esta fue la manera que tuvieron ellos como institución de justificarse. Tanto fue así que este estudio fue aprobado incluso por nada menos que el Departamento de Salud Mental del estado de Nueva York y apoyado y auspiciado por el área epidemiológica de las Fuerzas Armadas. En la escuela se aceptaban de manera preferencial niños con retraso mental que eran portadores de hepatitis 4 y se inocularon cientos de niños para que la contrajeran también. Los niños recién ingresados de entre 3 y 11 años de edad eran sistemáticamente inoculados con hebras del virus aisladas del material fecal de enfermos con hepatitis de la misma escuela. El consentimiento de los padres para la investigación en sus hijos era una exigencia para la admisión a esta institución que tenía cupos limitados. El estudio fue realizado por el Dr. Saul Krugman y sus colaboradores, quienes lo justificaban como beneficioso para estos niños enfermos por la ayuda médica sin costo y para la humanidad por los nuevos conocimientos. En 1983, el estado de Nueva York anunció sus planes para cerrar el plantel. Hacia finales del año 1986, el número de residentes de la escuela había disminuido a tan solo 250 estudiantes de los más de 5,000 que habían en su punto más álgido, y el último niño dejó la escuela el 17 de septiembre de 1987, terminando de manera definitiva con esta red de abusos y actos inhumanos
hacia infancias. Después de cerrado, el centro de desarrollo se convirtió en el foco de discusión local sobre qué se debía hacer con la propiedad. En 1989, una porción de la tierra fue adquirida por la misma ciudad de Nueva York con el intento de usarla para establecer un nuevo campus de la Universidad de Staten Island, en el que se inauguró en el año de 1993. Y si esto te parece cruel, espera a ver el estudio de sífilis de Tuskegee. El experimento Tuskegee sobre sífilis fue realizado, y escuchen la cantidad absurda de años que fue llevado a cabo esta serie de experimentos, entre 1932 y 1992. Ah, pendejo. Vete a la verga. Y si esto te parece cruel, espera a ver el estudio de sífilis de Tuskegee. El experimento Tuskegee sobre sífilis fue realizado entre 1932 y 1972, y quiero que pongamos atención a la cantidad absurda de años que estos experimentos y esta serie de pruebas fueron llevadas a cabo por el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos para estudiar la evolución natural de esta enfermedad en ausencia de tratamiento. Se realizó sobre un grupo de población rural de raza negra y no se interrumpió aún a pesar de la introducción de tratamientos eficaces para la resolución de la enfermedad de la sífilis durante los años de aproximadamente 1945. Según incluso el expresidente Bill Clinton, este estudio se había convertido en el símbolo del racismo en la medicina, de lo que no debe de ser una investigación, de la arrogancia médica y de la opresión del gobierno sobre la población negra. Durante 4 largas décadas, muchos de sus integrantes murieron a causa de la sífilis y nacieron niños afectos de la sífilis congénita. Ante la impasibilidad terapéutica de los médicos que deliberadamente seguían el experimento. El desarrollo del experimento surge cuando los investigadores tomaron a un grupo de 600 individuos afroamericanos. 400 de ellos habían contraído la sífilis previamente y un grupo de 200 eran completamente sanos. Los participantes de este estudio, en su mayoría en un estado de analfabetismo, recibían atención médica gratuita, una comida diaria y un seguro de $50 para cubrir sus gastos de entierro en caso de fallecimiento. No se les comunicó que tenían sífilis ni se les trató, recurriendo al engaño para conseguir su plena colaboración. Llegó un punto en que incluso se envió a los pacientes una engañosa carta titulada Última Oportunidad
para un tratamiento especial y gratuito. Quiero que vean el nivel de descaro que tenía esta gente, solicitando además autorizar la autopsia tras la muerte, con la excusa de recibir el seguro que cubría los gastos de sepelio. Los investigadores estaban obsesionados con obtener datos para la ciencia por encima de cualquier consideración ética. El estudio continuó hasta 1972, cuando una filtración a la prensa condujo a su cancelación. En las fases tardías del experimento, algunas voces alertaron sobre la falta de ética del mismo. Pero, incluso ya siendo de dominio público la información referente a los tratos deshumanizantes tras los más de 40 años de investigación, los altos mandos sanitarios estadounidenses continuaron reafirmando la necesidad de completar el estudio hasta que todos los pacientes hubieran muerto para poder realizar las autopsias. Tras la finalización del estudio, solo 74 sujetos estaban aún vivos. De los 400 participantes infectados, 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas derivadas de la misma enfermedad. Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 infantes nacieron con sífilis congénita. Todos estos crímenes a la salud y negligencias sistemáticas fueron ocurriendo con personas de color en los Estados Unidos. En el nivel 3 del iceberg tenemos reservado aquellos experimentos en que se buscaba controlar la mente humana y, como veremos, buscando la manera de borrar huellas o evitar que los sujetos supieran que estaban siendo experimentados siquiera. Proyectos en los que se buscaba un acercamiento al conejillo de Indias humano más mental, más psicológico y más psíquico, como fue el caso del Proyecto MK Ultra. Uno de los casos de los últimos años más famosos y conocidos de los Estados Unidos, un experimento en el que el gobierno mismo y la CIA buscaban, mediante el uso de LSD y otros fármacos, crear métodos de control y reacondicionamiento mental en los pacientes sin su debido consentimiento. Los ensayos estaban destinados a identificar y desarrollar procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental y tortura psicológica. El proyecto MK Ultra estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses e incluso canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, y ya no solo en territorio norteamericano, sino en territorio canadiense también. Prácticas como la terapia de shock, la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como LSD y otras sustancias químicas, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales fueron comunes para los sujetos de prueba durante más de 2 décadas.
El proyecto fue tan fuertemente financiado que se realizaron investigaciones en más de 80 instituciones y sedes, universidades, hospitales, cárceles, fábricas farmacéuticas eran utilizadas como fachadas. El programa MK Ultra se inició por orden de Allen Dulles, el director de la CIA, en el año de 1953. El objetivo principal, como ya mencioné previamente, era buscar la manera de producir algún tipo de droga milagrosa que obligara al sujeto a decir la verdad. No obstante, había aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa y aún no se conoce el propósito de todos ellos. Se sabe con seguridad que todas eran drogas que causaban lesiones cerebrales, obligando al sujeto de prueba a ver cosas y a hacer lo que demandaban los agentes de la CIA. Tanto el LSD como otras drogas que se administraron por lo general sin un consentimiento informado del sujeto son una violación del Código de Nuremberg que los Estados Unidos accedieron a seguir tras la Segunda Guerra Mundial, que era lo que les mencionaba en la intro del principio. La selección de los sujetos para la serie de experimentos también fue de lo más indignante. Y es que la CIA literalmente creó una infame operación conocida como Operación Clímax de Medianoche. La operación consistió en el establecimiento de una serie de burdeles para obtener una selección de hombres. Estos fueron expuestos al LSD y los burdeles estaban equipados con espejos de un solo sentido. Las sesiones fueron filmadas para su posterior visualización y estudio y, una vez más, todo esto sin consentimiento ni conocimiento previo de las víctimas. El grado de desmoralización en el experimento fue tal que existen una barbaridad de registros en los que los sujetos se les llegó a dar el LSD durante 77 días consecutivos. Imagínate tú lo que 77 días de dosis le pueden hacer a un cerebro humano. Y no es que se les diera y ya está, sino que se trataba de dosis sistematizadas y cuidadosamente cuantificadas para ir gradualmente aumentando la cantidad suministrada. Imagínate lo que es capaz de hacerle el LSD a tu cerebro durante 77 días y literalmente en una sobrecarga progresiva de la dosis. Uno de los datos más perturbadores del experimento es que nunca podremos saber la cantidad de víctimas reales a las que este programa de experimentos sometió. Y es que, tomando en cuenta la destrucción intencional de la CIA de más del 90% de los registros, su incapacidad para seguir protocolos con miles de participantes, la naturaleza incontrolada de los experimentos y la falta de datos de seguimiento, el impacto total de los experimentos de MK Ultra, incluidos obviamente los mortales, es una total incógnita. Y es que, si tomamos en cuenta la cantidad de años que duró este programa, ya que el programa de experimentos se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en el año de 1953, pero a pesar de estar
sancionado y vigilado, no fue hasta 1964 cuando se empezó a reducir, no a eliminar por completo, a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más entre los años de 1967 y descontinuado muy entre comillas oficialmente en el año de 1973. Y digo entre comillas porque una de las cosas más perturbadoras del caso del experimento MKUltra o proyecto MKUltra es que se dice y existen rumores de que el programa secretamente o como un secreto a voces sigue existiendo. Pero si lo que la CIA hizo en los Estados Unidos en un intento por controlar el estado mental y de confesión de un ser humano, además de su intento por doblegar la voluntad de sus víctimas y la psique de las mismas, parece indigesto, el último experimento que veremos en esta primera parte del iceberg lleva más allá el concepto de controlar la condición cognitiva humana. Y es que los experimentos de Ewen Cameron en Montreal fueron parte también del proyecto MK Ultra, que, como mencioné anteriormente, también expandió sus pruebas a Canadá. Ahora vámonos a Montreal, Canadá. Lo que pasó aquí no solo es igual de perturbador que su contraparte en el país vecino, sino que directamente parece algo sacado de una pesadilla. Bajo la misma obsesión creciente de controlar la mente humana que surgió durante la Guerra Fría, emergió un nombre clave: Ewen Cameron. Este hombre no era un doctor cualquiera. Este hombre no era un doctor cualquiera. Se trataba del presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, ni más ni menos. O sea, obviamente alguien con poder, prestigio y total credibilidad y confianza de los altos mandos. Trabajaba en el Allan Memorial Institute en Montreal, institución que tenía como objetivo tratar a pacientes con trastornos mentales. Básicamente se trataba de un hospital y reclusorio psiquiátrico. Entre finales de los años 50 y mediados de los 60, Cameron empezó a desarrollar una idea. Él creía que podía borrar la mente de un ser humano y reconstruirla desde cero. Primero destruías la personalidad existente y luego implantabas una nueva, como si de una memoria se tratase. Pero, ¿cuál era el método para llevar a cabo semejante idea? Electroshocks. Pacientes inducidos a coma durante semanas, incluso aislamiento total sin estímulos ni contacto. Y después algo todavía más inquietante. El Dr. Ewen sometía a los pacientes mentales a algo que llamó physic driving. Horas, horas y más horas, a veces incluso hasta días sin parar, escuchando el mismo mensaje grabado una y otra vez. Frases diseñadas para reprogramar sus mentes como si fueran una cinta en blanco. Pero aquí es donde todo se vuelve más turbio todavía si se puede, porque, como mencioné, el recinto se trataba de un hospital mental. Muchos de esos pacientes no sabían realmente a lo que iban. Algunos entraron por temas como ansiedad,
otros por depresión y problemas perfectamente tratables, y salieron literalmente con la mente destrozada, ya que los experimentos mayormente tenían el efecto esperado, desgraciadamente. Personas que ya no recordaban quiénes eran, que no podían hablar correctamente, que no reconocían a sus propias familias, vidas literalmente borradas y arrancadas. Y si se preguntan cómo es que Ewen fue capaz de llevar a cabo semejantes actos, pues es muy simple. Detrás de estos experimentos estaba nada menos que la CIA, financiando en secreto a Cameron como parte del proyecto MK Ultra Extensión a Canadá.